Y podemos ver que en la torre más alta de toda la ciudad hay unos guardias fuera de una puerta que escuchan el grito que hizo el hermano de Cheolmin, quien le pregunta a su hermano que si realmente quiere dejar de ser un jugador y convertirse en un analista de su gremio, porque él estuvo en contra de la idea y es muy repentino, por lo que lo encuentra difícil de creer. Cheolmin le pregunta a su hermano que si es tan difícil creerle a su propio hermano y le dice que está muy agradecido. Esto mientras se ríe, pero su hermano le pide que no sea sarcástico, y Cheolmin le dice que solo bromea, y su hermano le vuelve a preguntar que si está seguro que no está bromeando, sobre lo de convertirse en analista también, pero Cheolmin le dice que no, lo dice en serio, porque se dio cuenta de cuál es su debilidad y de cuál es su verdadero papel, y estuvo luchando para seguirle el ritmo hasta ahora, pero está pensando en enorgullecerse de sí mismo y seguir su propio camino. Su hermano le dice a Cheolmin que ahora le está dando un poco de curiosidad y ya se está preguntando quién es la persona que le cambió tanto, aparte de haber casado al IMP, y si el estado de anormalidad no le afectó, entonces su estadística de mentalidad debe ser increíble, y también él dijo que luchó con una daga en lugar de con magia, y hay miles de clases en Archana, pero no puede arriesgarse a decir cuál es la suya, y no entiende por qué fue a esa ruptura en específico, dadas sus especificaciones, pero Cheolmin dice que tiene sentido que se encuentre esa historia difícil de creer, pero le pide que confíe en él esa vez, pero su hermano le pregunta que quién dijo que no confía en él, porque si confía, es porque él es el testigo después de todo. Cheolmin se ve bastante sorprendido, mientras que su hermano le dice que el análisis de patrones de jefe, métodos de gestión de gremios y la selección de nuevos jugadores, y llegó a donde está gracias a él, y por supuesto que confía en su hermano, e incluso llevó consigo un contrato, porque él es su hermano mayor después de todo, y un analista de su gremio, que lo hace muy orgulloso. Cheolmin se queda en silencio, y mientras exclama Dios, le dice a su hermano que está un poco avergonzado pero le da las gracias. Su hermano se ríe a carcajada, y le dice que como sea, revise el contrato, y le pregunta que qué opina señor analista. Su hermano le dice que sí. En ese momento se acomoda los lentes, mientras se queda en silencio leyendo las hojas, pero en ese momento se queda más en silencio, y pregunta que si esas son las condiciones del contrato. Por otro lado, en un edificio de 6 niveles, podemos ver al prota, este se está cepillando los dientes, mientras menciona que su nivel subió, y sí, es nivel 67. Pero el prota dice que no solo eso, subió en 12. La personalidad negra está bastante sorprendida, mientras que la personalidad gris dice que eso es poco, pero la personalidad negra dice que como no, porque los Knolls valía mucho, así que matar a un IMP le subió 12 niveles, pero la personalidad gris dice que el Granfell no se preocupa por esas cosas, y la personalidad negra dice que él sí, y se pregunta que cómo debería distribuir los puntos de estadística, y sigue diciendo que está muy bien, y pensará sobre eso en la cama, ya que está un poco cansado, pero la personalidad gris se queda observando algo, y en ese momento se queda en silencio, y dice que es un desastre, dejando a la personalidad negra un poco incierta, pero la personalidad gris dice que un ambiente limpio trae una mente limpia, y en ese momento se pone el traje para limpiar, mientras que la personalidad negra le dice que vayan a descansar, por favor, una vez por favor. Más tarde, ya se está haciendo de tarde, y podemos ver que alguien está cocinando. Este es el prota, en su personalidad gris, quien prueba la comida, y mientras sonríe, menciona que es muy saludable, pero la personalidad negra tiene bastante hambre, y recuerda que en verdad así era Granfell, y sigue un horario regular, y practica mucho el autocontrol. Pero el prota de personalidad negra menciona que aprendió algo de eso, y es que las características que le dio a Granfell están siendo aplicadas en la vida real, y además de al trabajo y el nivel, él simplemente se hubiera bañado y acostado para pedir comida a domicilio, pero se está volviendo más saludable, y es por su personalidad gris. Pero en ese momento se pregunta que entonces cuáles sus talentos, porque los talentos de Granfell no se limitan a uno solo, es talentoso con la magia, y puede imitar la mayoría de hechizos con solo verlos una vez, y también es inteligente, además está en forma también. Y en ese momento, la personalidad gris dice
que supone que eso es todo, mientras que la personalidad negra menciona que lo acaba de escribir todo, y la personalidad negra sigue mencionando que como sea, porque si esas características están siendo aplicadas en la vida real, supone que solo debe revisar, pero en ese momento ve que le llega un mensaje, y este pregunta, que si es un mensaje de Cheolmin, y se pregunta, que por qué es tan largo, este mensaje, está invitando al prota al gremio del hermano de Cheolmin, pero el prota dice que no sabe de qué trata eso, pero no puede hacerlo en ese momento, y solo lo rechazará momentáneamente, y se pondrá a revisar lo que va a buscar, porque puede imitar la mayoría de hechizos con solo verlos una vez. Este empieza a escribir en el celular, y dice que entonces sí, podemos ver que busco videos acerca de la magia. Por otro lado, podemos ver Cheolmin y su hermano, estos se ven un poco preocupados, ya que el prota le respondió a su mensaje con un no, y Cheolmin se pregunta, que si será que tal vez le hicieron una oferta de otro gremio, y su hermano le grita, que como que otro gremio, que dónde, porque el gremio número 1 de Corea del Sur es Gaon, y él, le ofreció una casa, carro, y todos los honorarios, y un trato, con una división del 9,5.05%, y pregunta, que si hay algún otro gremio que haya ofrecido algo mejor que eso, pero Cheolmin dice, que no está seguro, porque después que la Torre de Mago apareciera en Seúl, los gremios extranjeros han establecido oficinas de sedes ahí, y el hermano pregunta, que qué dice, que cuáles son esos, que quién se atreve a pisar en su territorio, y Cheolmin le dice, que aunque no sea un gremio extranjero, los mejores gremios están en Seúl, así que quizás fue uno de ellos, pero su hermano le grita, que no puede dejar pasar eso, porque ningún otro gremio puede hacer una oferta tan buena como esa, y ese es un contrato que ni siquiera les puede mostrar a los superiores de Gaon. En ese momento se pone una chaqueta, y dice que no puede superar eso, y le pide a su hermano Cheolmin que le diga cómo se ve el prota. Este le pregunta, que por qué. Pero su hermano le grita, que va a traerlo a su gremio antes de que otros se los roben, y le pide que le diga todo sobre él. Cheolmin le dice, que en cuanto a su apariencia, y se queda pensando, pero su hermano le pregunta, que qué dice, porque podría describir a un animal mítico mejor que eso. Cheolmin se pregunta, que como que animal, mientras empieza a pensar en el prota, y se pregunta, que como que mítico, mientras sigue pensando en Granfell, y en ese momento, dice que es cierto. Se ve como un aristócrata de una novela de fantasía, y su hermano le pregunta, que qué dice, y Cheolmin le dice, que uno. Bastante elegante por cierto. Por otro lado, está el prota viendo sus videos de magia, y tomando todas las notas. La personalidad negra dice, que puede ver los fundamentos de la magia, y está seguro de que podría usar eso si tuviera el maná, y dice, que era de esperarse de Granfell, y se pregunta, que a quién le importa su pasado. Porque los gromos son el nuevo símbolo del síndrome de octavo grado, y menciona, que es el mejor del mundo, esto mientras le acaricia el cabello a su personalidad gris, pero la personalidad gris dice, que él es muy grosero, y la personalidad negra sigue mencionando, que como sea, ahora está seguro de que puede usar eso, y es hora de distribuir los puntos de estadística, y no sabe qué tan lejos puede ir los talentos de Granfell, por estar abierto a todas las posibilidades, y 2 puntos a la resistencia y agilidad, y pondrá 7 en su maná, ya que está muy bajo, y dice que como el único sobreviviente de su familia, Granfell Claudia Arpeus Romeo, transitó el camino de un cazador de demonios para vengar a su familia, y en ese momento, el prota se queda en silencio, y se pregunta, que por qué de pronto se acuerda de eso, y sabe que él lo escribió, pero qué vida tan desafortunada. El prota de personalidad negra se ve bastante conforme, y a la suerte, le agrega un punto, y dice que eso es por su bien y el de Granfell, ya que tendrá que trabajar duro de ahora en adelante, y solo aumente la estadística de suerte de 1 a 2, pero eso también significa que dobló su suerte, y se pregunta, que quién sabe, punto, porque quizás mañana se puede encontrar una moneda en el suelo, pero en ese momento, la personalidad gris abre los ojos, y se queda en silencio, esto, mientras está frente al espejo y ve su tabla de notificaciones, y menciona, que eso es más que una moneda. La personalidad negra se ríe, y menciona que es una misión de clase, prólogo del contraataque. El prota se pregunta, que si esa es la misión que él cree que es, y menciona,
que después que Archana se convirtiera en realidad, las misiones se volvieron raras, y la razón es sencilla: no hay muchos NPSC en la vida real para realizarlas, y las misiones normales, ya de por sí son raras, pero él consiguió una misión de clase, y parece una normal relacionada con la clase cazador de demonios, por lo que recuerda que esa no es una búsqueda ordinaria. En ese momento, el prota se ve un poco sorprendido, y menciona que lo sabía, ya que éste está observando una imagen donde hay una chica, y la publicación dice que Gaiber SS y sonríe a la pantalla, después de haber recibido una búsqueda de clase. Y la misión de clase es una misión asignada a una sola persona entre aquellos con las mismas clases, y es un tema tan relevante, que basta con que alguien reciba una para que sea noticia, y es un tipo de misión ultra rara, y la gente comenta que si se consigue, se alcanzará los primeros puestos del top, y el prota menciona que utilizando la lógica, es imposible que un nivel 67 como él consiga una misión de clase, lo que eso significa, que es como imaginaba, porque es el último cazador de demonios que queda, y dice que tiene sentido. En ese momento recuerda a Exchen, y dice que el puesto de los cazadores de demonios suena como un lugar oscuro, pero en realidad es horrible. Este recuerda cuando estuvo allí observando esa gran montaña, alguien le dio la bienvenida a Exchen, y dijo que iniciaron las ceremonias de admisión en la academia, y deben de ponerse en marcha, y la misión era escalar el acantilado, y la altura restante era 0 metros de 1000 metros. Todos estaban un poco asustados, y el prota solo dijo mierda, preguntándose que si estaba loco, porque las misiones son repeticiones de trabajo duro sin sentido, pero el prota se puso en marcha, mientras que el guía preguntaba que si no podían ir más rápido, y habían algunos que no llegaban siquiera a subir bien, y ya estaban cayendo, pero una vez arriba, el monitor de entrenamiento de cazadores de demonio dijo que a partir de ese momento, ahí es donde se quedarán, en un cuarto vuelo. Una basura, porque las instalaciones son el mejor de los casos eficientes, también cuando le tocó comer, porque la cafetería estaba al inicio de la trayectoria, y todos tuvieron que devolverse, y cuando fueron a la cafetería para comer, tenían una altura restante de 522 metros de 1000 metros, en ese momento siguieron subiendo, mientras el guía les gritaba a los novatos que más rápido, porque si ni siquiera pueden con eso, mejor deben irse de ahí. Y el prota dice que además, todo lo que hacen los NPCs es gritar, y la personalidad negra menciona que cualquiera habría renunciado, pero la personalidad gris dice que los demonios escarban en la mente humana, y todos esos fueron entrenamientos que le hicieron más fuerte, pero la mentalidad negra menciona que su síndrome de secundaria en sí realmente malo. En ese momento, la personalidad negra dice que da igual, porque es cosa de pasado, y decide ver qué tipo de misión es, pero en ese momento, se ve un poco decepcionado, y se pregunta que qué demonios es eso. Por otro lado, en la Aeyo Anti-Archana, Unidad División Coreana, mencionan que es una institución creada para reducir el caos y los desastres en el mundo, y por esto contrataron a todos los empleados que habían trabajado en el desarrollo de Archana, y en respuesta a la actualización de Archana que se reflejará en el mundo real, la recopilan información relacionada con Archana, y la analizan para los jugadores, y en otras palabras, están saturados de trabajo. Aquí podemos ver a un sujeto que se está estirando, y dice que se caga en Archana. Pregunta a Zumbae que si cree que habrá alguna nueva actualización de ruptura esa semana, porque ya son más de las 8, así que no cree que haya ninguna. Zumbae se queda tranquilo, y dice que al final solo queda esperar porque ese es su trabajo, y su compañero dice que ese bastardo de Raymond es tan asqueroso, y debe ser alguien que gestiona la página de inicio, y sube contenidos de actualización. Pero Zumbae le dice que basta de parloteo, y solo siga presionando la tecla de actualizar. Su compañero le dice que está bien, pero solo se preguntaba que cómo es posible, porque cuando sube los contenidos de una actualización a la página de inicio, al poco tiempo ocurre lo mismo en la vida real. En ese momento, Zumbae se ve bastante sorprendido, y grita que hay una actualización, sorprendiendo a su compañero. El compañero se acerca a la pantalla, y dice que tenía razón. Zumbae dice es imposible, y empiezan a gritar todos que hay una actualización. Otro pregunta que dice que si está bromeando, y otro pregunta que a dónde va,
y uno gritó que iba a presentar su renuncia, y otro gritó que desconecte todos los teléfonos porque los periodistas van a empezar a llamarlos. En ese momento Zumbae está bastante concentrado, mientras otro sigue gritando que desconecte los teléfonos, pero Zumbae dice que eso es, y podemos ver que un nuevo demonio llegará pronto, y se abrirá una nueva ruptura. Esta es la fortaleza de la familia del conde, el territorio de la familia del conde, las afueras del territorio, y nuevos monstruos llegarán. Entre estos, bandidos ensangrentados nivel 230, bestias ensangrentadas nivel 220 y 250, y soldados del conde nivel Ascura 300. Caballeros del conde Ascura nivel 350, y devoto del conde Ascura nivel 390, y un nuevo monstruo designado, que será el conde Ascura nivel 430. En ese momento, el compañero del Zumbae se pregunta, que como que nivel 430, y grita que el primero en el top es de nivel 403. Y esa no es una actualización pensada para ser superada, y cree que eso será demasiado difícil, incluso si se juntaran los líderes del top. Pero Zumbae dice que ese no es el problema, porque tendría que ser un gremio entero, no, tendría que ser toda una comunidad, pero su compañero le preguntó que qué hay de la Torre de Mago, porque si consiguen ayuda de los NPCs de allí pueden vencer, pero Zumbae dice que los NPCs de la torre no harán nada, a menos que la propia torre esté en peligro, y menos en esa ocasión. El compañero de Zumbae dice que entonces, y Zumbae dice que es imposible de cualquier manera. Básicamente les piden que vean morir a la gente, dice que se acabó, y se pregunta que si acaso Raimond ese bastardo no siente aprecio por la vida humana, porque las actualizaciones hasta ese momento habían sido realizables, pero eso rompe el equilibrio, eso es inconcebible, y a menos que ocurra algún milagro, esa ruptura no se vencerá. Por otro lado, podemos ver la misión de clase prólogo del contraataque. Esta dice al querido último cazador de demonios, que por fin ha llegado el momento de contraatacar a los demonios, y los requisitos iniciales cazar un demonio, y esta está completada, y tiene una misión repetida de entrenar su cuerpo débil, que está en progreso. El prota se pregunta, ¿qué por qué? Porque la misión es entrenar su cuerpo débil, y el objetivo es correr 20 kilómetros, realizar 1000 flexiones, realizar 500 dominadas y hacer 300 pruebas de buffet. Y podemos ver que la personalidad negra está bastante mal, mientras que la personalidad gris se mantiene, pero está temblando de tanto ejercicio que ha hecho, y la personalidad negra dice que nada ha cambiado desde que estuvo Exchange, y menciona que le tiembla el cuerpo, y se pregunta que si estará bien entrenar así de duro, y se pregunta que qué pasará si muere. En ese momento, prepara un sándwich un poco descuidado, y dice que su cuerpo tiembla tanto que ni siquiera puede preparar un sándwich como se debe. Pero la personalidad gris dice que no está mal hacer un sándwich diferente de vez en cuando, mientras que la personalidad negra pide que deje de salpicar por todas partes, pero la personalidad negra también se ve muy feliz y dice que se siente bien por haber logrado algo, porque se habría rendido enseguida de no ser por el orgullo de Granfell, de querer lograrlo todo, pero como sea, completó esa estúpida misión y puede dormir en paz y así saber cuál será la próxima misión. Pero el próximo día en el mismo parque, podemos ver al prota haciendo dominadas y dice que se caga en la puta madre. La personalidad gris está muy serena, mientras que la personalidad negra está a punto de cagarse, y podemos ver que el próximo día le dieron la misma misión de entrenar su cuerpo débil, y el prota se pregunta que si acaso era una misión repetitiva, y dice que están dementes. Esto siguió durante varios días, y el prota decía que además ya pasó una semana, y cuando terminó apareció otra, pero en ese momento terminó todos los objetivos de ese día, y el prota se pregunta que si es en serio. Está sentado temblando, mientras que las ancianas están haciendo lo mismo de siempre, y el prota menciona que ha vuelto a hacerlo ese día, y poder hacer eso todos los días es seguramente gracias a las cualidades de Granfell, y se pregunta que cuántas veces tendrá que repetirlo para obtener la recompensa, y se pregunta que si la recompensa no será así, como un cuerpo fuerte y saludable. Pero en ese momento, le llega una notificación a su pantalla estadística. Ha completado los objetos en ese día, de una semana. El prota quedó incierto, y menciona
que eso es ya que la estadística dice que ha cumplido las condiciones y ha sido recompensado con 2 puntos de estamina y 2 puntos de destreza. El prota se pregunta, que como que estadísticas, porque acaba de recibir estadísticas como recompensa, y son permanentes. Este dice santa mierda, y menciona, que los objetos que aumentan la estadística son muy costosos, y se necesitan millones de wons solo para subir un punto, y después de eso, es solo lo que el vendedor quiera conseguir, pero él acaba de subir 4 puntos de estadísticas, sin siquiera subir de nivel, y eso es una locura, y además si es una misión repetitiva, significa que será la recompensa cada vez que la complete, y eso es una gran recompensa comparada con la misión, y Granfell dice, que sería capaz de hacer eso 10 veces al día si esa es la recompensa, pero la personalidad negra dice que no, no tanto. En ese momento hay un pequeño radio al lado de las ancianas, en este se escucha que hay próximas noticias, porque la nueva actualización lanzada ese jueves ha causado mucho revuelo. El prota se queda pensativo, mientras que la noticia dice que la mayoría de los gremios han declarado que renuncian a la nueva misión a la ruptura, y esto hace que el prota se sorprenda más, pero este busca la información en su celular, y esta información dice que el jueves la nueva ruptura del territorio de la familia del conde fue liberada, la cual vino con un nuevo monstruo llamado Conde Oscura, y se dice que el Conde Oscura será tanto demonio como vampiro, y su nivel será de 430, que es el más alto que hayan visto, y se presume que la incursión a las rupturas será la más difícil de la historia, y a todo eso, la división coreana de IU, hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto. El prota se pregunta, que como que nivel 430, y en ese momento se pregunta, que como espera que alguien pueda matar a esa cosa. El prota se ve bastante asustado, mientras que entra un chat, donde hay muchas conversaciones, y las mayorías dicen, que todo están jodidos, pero un locutor dice, que el jefe final de esa actualización el Conde Oscura, es de nivel 430, y cree que ese será el jefe más difícil de la historia, mientras que otros periodistas dicen que IU ha anunciado que el Conde Oscura es un vampiro y también un demonio, y otra reportera dice que los grandes gremios se niegan a participar en la inclusión de la ruptura, porque dicen que el riesgo es demasiado alto. El prota se ve preocupado, y se queda en silencio, y dice que los demonios son los que mayores dificultad plantean a los jugadores, y se hacen más fuertes a medida que atraviesan más batallas, y los jugadores tienen que lidiar con infinidad de alteraciones de estado al luchar con ellos. Y por eso se recomienda hacer al menos 10 niveles más altos que el demonio para poder vencerlo. Por lo tanto ese bastardo del Conde Oscura debe ser un monstruo con el que ni siquiera él se atrevería a luchar. Pero en ese momento ve su estadística, donde le pide cazar un vampiro, y el prota menciona, que si no fuera por esa nueva misión de clase, que le puso ese maldito de Exchange, y el único vampiro que hay en ese instante es el Conde Oscura, y eso significa que debe enfrentarse a él, pero tiene mucho miedo, es un hecho, porque se supone que debe vencer a un enemigo invencible, pero estas son sus emociones como Leo Yeol, porque los latidos de su corazón están más calmados que nunca, y ese cuerpo no es de él, y se pregunta, que cómo se siente siendo Granfell, y podemos ver, que está bastante emocionado, y dice, que esos seres inferiores amenazan con interferirse en su valioso tiempo, y los castigará severamente por cometer semejante pecado, y la personalidad negra dice, que lo sabía, porque él los quiere matar.